¿Alguna vez has sentido una punzada de angustia al compartir un éxito con un ser querido, como si algo estuviera mal a pesar de su sonrisa? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien que camina contigo, que reza a tu lado, te abraza y te declara su amor, en realidad anhela en silencio tu caída? ¿Qué pasaría si te dijera que Dios tiene maneras misteriosas de revelar quién lo acompaña con un corazón genuino y quién esconde envidia bajo la apariencia de amistad? ¿Qué pasaría si te dijera que hay señales espirituales, a veces sutiles, a veces intensas, que el Espíritu Santo usa para abrirnos los ojos y protegernos de los lazos venenosos tras las sonrisas, y que la clave de tu confusión, tus luchas emocionales, tu parálisis, a menudo se esconde en la envidia de alguien a quien valoras y en quien confías? En este material comprenderás cómo Dios se comunica, revela e incluso bloquea caminos para protegerte de quienes te roban la energía, los sueños y las oraciones. Profundizaremos en narrativas bíblicas reveladoras, palabras inspiradas y tácticas espirituales que te ayudarán a discernir claramente quién es un mensajero divino y quién fue sembrado por el adversario. La envidia es un veneno silencioso. Cuando se disfraza de afecto, lealtad y compañerismo, se vuelve aún más amenazante. Sin embargo, hay un secreto espiritual, una llave divina que, si me sigues hasta el final de este video, te abrirá los ojos y te liberará de toda influencia tóxica que obstruya tu vida. Muchos lo desconocen, pero hay un poder oculto en las Escrituras para identificar y romper ataduras disfrazadas de bendiciones. Pocos lo notan, pocos buscan, pero su presencia aquí no es casualidad. Dios tiene algo que mostrarte hoy. Detente y reflexiona. ¿Cuántas veces tu camino se ha estancado después de depositar tu confianza en alguien? ¿Cuántas veces tu corazón se ha sentido herido al darle demasiado acceso a alguien que solo fingía apoyarte? ¿Cuántas veces has notado que tu fe se enfría, que tus proyectos se desmoronan, que tus pasos se ralentizan poco después de que un amigo te contacte? ¿Fue una coincidencia o una señal? Lo que escucharás en los siguientes minutos puede transformar no solo tus amistades, sino también tu paz, tu propósito y tu camino espiritual. Prepárate para una inmersión profunda en pasajes y experiencias bíblicas que expondrán lo que se esconde a tu alrededor y fundamentalmente dentro de tu círculo de confianza. Pero ten cuidado. La penúltima lección de hoy puede contener la clave espiritual que falta para una bendición que ha estado bloqueada en tu vida durante meses, quizás años. Así que, antes de comenzar el estudio, me gustaría que comentaran a continuación sobre la expresión que se ha convertido en tradición en nuestra familia espiritual: paz en Cristo. Esto nos conecta, nos fortalece y nos recuerda que este canal es más que solo contenido. Es un oasis de refugio, comunión y renovación para quienes no tienen una iglesia cerca o anhelan una palabra viva en su vida diaria. Y si te encuentras aquí es porque el Espíritu Santo te guía. Así que suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que amas. Esta podría ser la respuesta a su oración tan esperada. Recuerda, al participar activamente en este canal, no solo te nutres espiritualmente, sino que también te conviertes en un enlace para que otros reciban guía, liberación y sanidad. Ahora, respira hondo, abre tu corazón, porque Dios te hablará. Comienza el estudio. La traición de Caín. Cuando la envidia nace en el hogar. En las primeras páginas de las Escrituras, Dios nos muestra que la envidia disfrazada de intimidad puede ser fatal. No fue un extraño quien mató a Abel, no fue un adversario lejano, ni alguien que desconociera su vida devota. Fue su hermano quien creció junto a él, quien para todos era parte de la misma promesa. El mismo techo, el mismo camino. Génesis 4:3-8 detalla un momento aparentemente ordinario,
pero lleno de revelación espiritual. Tanto Caín como Abel presentan sus ofrendas al Señor, pero Dios se complace en lo que Abel ofreció, no en lo que Caín trajo. Ahí se enciende la primera chispa de envidia. Caín podría haber buscado a Dios para que lo ayudara, podría haberse arrepentido, podría haber aprendido de su hermano. Sin embargo, en cambio, permitió que el sentimiento de rechazo se convirtiera en odio, y el odio se ocultó en silencio hasta que estalló en asesinato. ¿Con qué frecuencia sucede esto en nuestros días? Personas que te acompañan, que conocen tus luchas, que presencian cuánto oras y cuánto lloras, y sin embargo, en el momento en que Dios comienza a exaltarte, no soportan el brillo de tu luz, y en lugar de celebrar contigo, anhelan extinguirte. Lo aterrador es que no lo revelan de inmediato. La envidia genuina no se anuncia, no se expone fácilmente. Se enmascara con celo, admiración y apoyo. Como Caín, el envidioso finge caminar a tu lado hasta que te lleva al campo y allí, lejos de todas las miradas, te ataca. Pero hay algo poderoso en este texto. Dios vio el corazón de Caín antes de que actuara y le advirtió: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? Pero si no actúas, sabe que el pecado está a la puerta, te desea, pero tú debes dominarlo. Génesis 4, 6, 7. Esta es la lección inicial. Dios ve el corazón de quienes te rodean y te advierte, te envía señales y te incomoda. A veces es un sueño, otras veces una palabra que suena al azar, pero que te impacta precisamente con ese nombre. A veces es una inexplicable inquietud cerca de alguien a quien ama. No ignores estas señales. El mismo Dios que vio a Caín antes de su caída es el Dios que percibe los sentimientos ocultos tras las sonrisas de hoy. Y fíjate, Dios interrogó a Caín sobre el paradero de Abel, no porque lo ignorara, sino porque le estaba revelando que hay una rendición de cuentas. Cualquiera que intente aniquilarte por envidia tendrá que justificarse ante el Creador, pero tú, como Abel, permanece fiel. Dios acepta tu ofrenda, Dios ve tu justicia, e incluso si intentan silenciarte, tu voz resonará desde el cielo. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. ¿Qué nos enseña esto? Que incluso cuando nos sentimos heridos, silenciados y eclipsados, Dios escucha nuestro clamor. Su justicia supera cualquier falsedad humana. Por lo tanto, si estás rodeado de personas que dicen amarte, pero algo en tu interior te indica envidia, prepárate, porque Dios comenzará a abrirte los ojos, como lo hizo con Adán y Eva cuando notaron la ausencia de Abel, y te concederá discernimiento. Esta es solo la primera revelación. Quédate conmigo, porque el siguiente tema mostrará cómo Jesús lidió con la presencia de falsos amigos a su alrededor y lo que hizo para protegerse. Judas, el beso de la falsedad y el silencio de la sabiduría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesús, aun sabiendo que Judas lo traicionaría, nunca lo apartó de su círculo íntimo? ¿Por qué el Maestro de Maestros permitió que el traidor permaneciera tan cerca, presenciando milagros, escuchando parábolas y compartiendo el pan? Esta es una de las lecciones más profundas del Evangelio y una de las más difíciles de aceptar. En veces, la persona que te traicionará necesita estar cerca para que se cumpla un propósito mayor. En Lucas 22, 47 y 48 presenciamos uno de los momentos más simbólicos de la falsedad espiritual. Mientras aún hablaba, se reunió una multitud a su alrededor y uno de los 12, llamado Judas, iba delante de ellos. Se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Observa la escena. Judas usa un beso, una muestra de afecto, como instrumento de traición. Esto es envidia encubierta. Es el amigo que finge estar contigo, pero en el fondo envidia lo que Dios edifica en ti. Es el que dice: estoy orando por ti, pero cuyo corazón se conmueve al verte prosperar, ser honrado, ser sanado. Judas caminó con Jesús durante 3 años, vio los milagros, escuchó el sermón del monte, sintió la presencia del Espíritu, pero nunca se dejó transformar por dentro. Y así,
son los envidiosos. Están a tu alrededor, ven la unción, se benefician de las bendiciones, pero no desean alinearse con Dios. Solo quieren drenar, sabotear y manipular. Pero hay algo aún más profundo aquí. Jesús nunca te expuso a otros. ¿Por qué? Porque hay momentos en que Dios no revela la falsedad de inmediato, sino que te enseña a andar con sabiduría, en silencio, observando. La revelación no es para que tomes represalias, es para que te protejas. Jesús, aun sabiéndolo todo, continuó su misión. No dejó que la presencia de Judas lo distrajera de la cruz. Esto es poderoso. Hay personas cercanas a ti y Dios aún no te ha permitido confrontarlas, porque son parte de un proceso que te llevará a un nuevo nivel espiritual. Pero eso no significa que debas ser ingenuo. Jesús oró, Jesús se retiró, Jesús vigiló. Sabía quién era quién y aún así esperó el momento oportuno para actuar. Quizás estés rodeado de besos falsos, de personas que te alaban pero te condenan, que te abrazan pero anhelan tu caída. Sin embargo, escucha esto, Dios te está otorgando una visión espiritual y lo que antes era confuso se aclarará. Ya no te culparás por tus sospechas, porque el Espíritu Santo confirmará lo que tu corazón ya siente. Es más, el beso de Judas no impidió la victoria de Jesús. El hecho de que alguien te traicionara no invalida su promesa. Al contrario, puede que sea precisamente este acto el que te impulse hacia el plan mayor que Dios ha preparado. Jesús no evitó la traición, convirtió el dolor en salvación. Y tú también saldrás de esta situación más fuerte, más sabio y más lleno de la presencia de Dios. Quédate conmigo, porque en el próximo tema analizaremos una historia del Antiguo Testamento, donde la envidia disfrazada se ocultó durante años hasta que Dios expuso todo ante el pueblo. Comprenderás que el tiempo de Dios revela los corazones de los hombres. La rebelión de Coré, cuando la envidia se disfraza de rectitud. En el libro de Números, capítulo 16, encontramos una de las narraciones más impactantes sobre la envidia disfrazada de buenas intenciones. Coré, Datán, Abiram y otros 250 líderes de la congregación, hombres respetados, influyentes y aparentemente devotos, se alzan contra Moisés y Aarón. Pero lo que a primera vista parece ser una cuestión de justicia o igualdad espiritual, en realidad esconde un profundo deseo de poder, estatus y envidia de la autoridad que Dios ha establecido. Coré se acerca con palabras educadas, afirmando que todos son santos y que Moisés se exalta demasiado. Habla como alguien que se preocupa por el pueblo, pero tras sus palabras se esconde algo maligno, la codicia por un puesto que Dios no le concedió. ¿Con qué frecuencia te sucede esto? La gente se acerca a ti con palabras dulces y falsa humildad. Dicen estar de tu lado, que quieren ayudarte, que les importa la justicia, pero en el fondo se sienten incómodos con la unción que descansa sobre tu vida. No soportan ver a Dios usándote, y lo más peligroso de todo, se alían con otros, forman pequeños grupos e influyen a la gente a sus espaldas. Esto es exactamente lo que hizo Coré. Arrastró a 250 líderes consigo, sembrando murmuraciones y dudas contra Moisés. Pero hay una poderosa verdad espiritual aquí. Cuando la envidia intenta derribar lo que Dios ha construido, Dios mismo se levanta para defenderlo. Moisés, al oír el insulto, no reaccionó con ira. Se postró ante Dios. Entendió que no se trataba de un asunto personal, sino espiritual. Y aquí tienes una lección. No caigas en la envidia. No intentes justificarte ante quienes ya han decidido atacarte internamente. Ora, busca su presencia y mantente firme, porque la respuesta vendrá del cielo. Y así fue. Dios le ordenó a Moisés que abandonara el campamento de Coré, Datán y Abiram. Y entonces, ante todo el pueblo, la tierra se abrió y los tragó vivos. La envidia fue juzgada, la falsedad fue expuesta y la justicia divina prevaleció. Pero presta atención a un detalle crucial. Moisés no se defendió, permitió que Dios actuara. Y eso es lo que debes hacer cuando te sientas rodeado de aliados que en el fondo te atacan. No te enfrentes. Guarda secreto con Dios. Quienes te envidian serán descubiertos. Lo oculto será revelado. Y todo lo que te fue robado en honor, confianza y paz
será restaurado por Dios. Quizás no entiendas ahora mismo por qué ciertas personas se fueron, por qué ciertas amistades se rompieron o por qué ocurrieron ciertas traiciones. Pero el Señor está usando todo esto para purificarte, protegerte y prepararte para un nivel superior. Dios no comparte promesas con quienes albergan envidia en sus corazones. Mantente firme. En la siguiente sección profundizaremos en la historia de un rey elegido por Dios, que lo perdió todo al permitir que la envidia dominara su corazón. Comprenderás cómo la envidia que te rodea también puede ser la envidia que necesitas superar dentro de ti. Saúl, cuando la envidia destruye incluso a los ungidos por Dios, ¿has considerado alguna vez que no todas las personas envidiosas son apartadas del altar? Que incluso quienes han sido tocados por Dios, escogidos y honrados, pueden perderse si permiten que la envidia entre en sus corazones. 1 Samuel 18, 6, 9 nos muestra el momento exacto en que el corazón del rey Saúl se contamina. David, el joven guerrero, acaba de derrotar a Goliat. El pueblo celebra, las mujeres cantan. Saúl ha matado a sus miles, pero David a sus decenas de miles. Y en ese momento, una semilla se siembra en Saúl. La Biblia dice, desde ese día Saúl miró con envidia a David. Mira, David no usurpó el trono, no conspiró a sus espaldas, simplemente fue usado por Dios. Y eso fue suficiente para que el rey comenzara a verlo como un enemigo. ¿Cuántas veces te pasa esto? No has hecho daño a nadie, no has engañado a nadie, solo estás tratando de vivir tu vida, hacer el bien, buscar a Dios. Pero de repente, alguien comienza a mirarte de manera diferente, evitándote, menospreciándote, compitiendo silenciosamente contigo. Y todo esto porque tu presencia les recuerda lo que no hicieron con los dones que Dios les dio. Saúl fue ungido, Saúl profetizó, Saúl fue criado por Dios. Pero cuando permitió que la envidia morara en él, lo perdió todo. Primero perdió su paz, luego perdió su rumbo. Comenzó a vivir para perseguir a David en lugar de gobernar, y finalmente perdió el favor de Dios. Lo más triste, David continuó honrando a Saúl hasta el final. Aunque fue objeto de envidia, incluso amenazado de muerte, se negó a tocar a quien una vez fue ungido. Esto nos enseña dos cosas profundas. La envidia puede cegar incluso a los elegidos. Si no estás alerta, si no cultivas un corazón quebrantado, puedes terminar envidiando a quien Dios te ha llamado a apoyar. Necesitas aprender a tratar con personas envidiosas sin ser como ellas. David no se vengó, no siguió el juego de Saúl. Huyó, oró, lloró, esperó, y a su debido tiempo Dios lo exaltó, no por mano humana, sino por permiso divino. Tú que escuchas esta palabra, presta atención. La envidia, cuando no se controla, corroe como el óxido. Destruye matrimonios, amistades, ministerios, familia. Pero Dios te revela esto hoy, no solo para ayudarte a identificar la envidia de los demás, sino también para que te examines a ti mismo. ¿Te has convertido en Saúl en la vida de alguien? ¿Te has comparado, has deseado lo ajeno o has murmurado en tu interior? Si es así, no temas arrepentirte, porque a diferencia de Saúl, todavía escuchas la voz de Dios. Y si lo reconoces, Él purificará tu corazón, te restaurará y te dará la fuerza para vencer este espíritu que viene a dividir y destruir. En la siguiente sección, veremos cómo el discernimiento espiritual de una mujer salvó su hogar y desenmascaró el engaño de un enemigo que se hacía pasar por aliado. Descubrirás que, a menudo, es el discernimiento de alguien sensible al espíritu lo que protege a todo un hogar. Abigail, el discernimiento femenino contra la arrogancia disfrazada de alianza. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que parecía que la bendición estaba en camino, pero algo o alguien casi lo arruina todo? ¿Alguna vez has sentido que alguien cercano podría arruinar no solo una promesa de Dios, sino también tu propia paz debido a su arrogancia y necedad? En 1 Samuel 25 conocemos a uno de los personajes más impresionantes de la Biblia, Abigail, esposa de un hombre llamado Nabal, cuyo nombre, por cierto, significa tonto. Esta historia
Es una verdadera lección de cómo el discernimiento espiritual puede salvarte de la destrucción que acecha en tu propio hogar. Nabal era un hombre rico e influyente, pero orgulloso e insensato. Cuando David, aún huyendo de Saúl, envía mensajeros en paz pidiendo provisiones después de haber protegido a los siervos y las posesiones de Nabal, el hombre responde con desprecio, burlándose de David. Verás, no solo rechazó la ayuda, sino que despreció al ungido de Dios. La actitud de Nabal estaba a punto de desatar una masacre. David, herido en su honor, se prepara para destruirlo todo. Pero entonces Abigail entra en escena. Esta mujer sabía con quién estaba casada. Sabía que el corazón de su esposo no era recto, aunque aparentemente tenía éxito. Y movida por el discernimiento y la humildad, acude a David con ofrendas, con palabras sabias, con el corazón en su lugar. Abigail no defiende a su esposo, no cierra los ojos ante su insensatez. Reconoce: no te preocupes, mi señor, por ese malvado Nabal, pues como es su nombre, tal es él. Nabal es su nombre y la insensatez está con él. 1 Samuel 25:25. ¡Qué valentía! Expone la verdad, pero más que eso, previene un desastre. Su sabiduría convence a David de no mancharse las manos con sangre. Salva su hogar, evita una tragedia y como resultado, David la reconoce como una mujer de Dios. Unos días después, Nabal muere. Dios lo castiga. Y David, impactado por quién era Abigail, la toma por esposa. Esta historia nos enseña 3 profundas verdades espirituales. Quizás estés rodeado de personas que parecen poderosas y estables, pero que actúan en contra de la voluntad de Dios. Nabal parecía próspero, pero era un obstáculo invisible, una bomba a punto de explotar. Hoy en día, muchos se identifican con Nabales, personas que con orgullo retienen promesas que ya deberían haberse cumplido en sus vidas. Dios siempre levanta una Abigail, alguien con discernimiento para evitar que el mal prospere. Podría ser tú. Podría ser alguien en tu vida a quien Dios ha usado, pero recuerda que Él nunca deja a los suyos en la oscuridad. La obediencia y el discernimiento te reposicionan. Abigail pasó de ser la esposa de un necio a la esposa de un rey, porque no se dejó cegar por la conveniencia. Actuó guiada por el Espíritu. Quizás hoy necesites hacer lo mismo, reconocer que hay personas a tu alrededor que no están alineadas con el propósito de Dios, que por muy cerca que estén, obstaculizan y no construyen tu camino espiritual. Pídele a Dios el discernimiento de Abigail. Él te mostrará quién es quién, te abrirá los ojos, te pondrá las palabras adecuadas en la boca, y tal como lo hizo con ella, te reposicionará para algo mucho mayor. En el siguiente tema hablaremos de una parábola que contó Jesús, donde personas cercanas a ti parecían iguales, pero al final una decisión expuso la diferencia espiritual entre ellas. Aprenderás que no todos los que crecen a tu lado dan el mismo fruto. El trigo y la cizaña, cuando las apariencias se engañan y el tiempo revela. ¿Alguna vez te ha costado discernir quién está realmente de tu lado y quién solo por conveniencia, por beneficio o porque quiere aparentar ser espiritual como tú? Jesús conocía bien esta realidad y por eso contó una parábola que es un verdadero mapa espiritual para lidiar con amistades disfrazadas y celos ocultos. En Mateo 13:24-30 nos habla de la cizaña y el trigo. Un hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían, llegó un enemigo y sembró cizaña, una planta muy parecida al trigo, pero venenosa e infructuosa. Cuando las plántulas empezaron a crecer, los sirvientes se dieron cuenta de que algo andaba mal. Lo natural habría sido arrancar la cizaña de inmediato, pero el dueño del campo dijo: no, porque al arrancar la cizaña podrían arrancar también el trigo. Déjenlo crecer junto hasta la siega. Entonces les diré a los segadores: primero recojan la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Luego recojan el trigo y guárdenlo en mi granero. Esta parábola es una advertencia. Jesús dice: no todo lo que parece trigo es trigo.
No toda sonrisa nace de un corazón puro, no toda oración a tu lado es sincera, ni toda amistad es una bendición. Algunas son trampas tendidas por el enemigo, pero hay más. No tienes que arrancarlo todo a la fuerza, no tienes que andar desgarrando, cortando ni peleando. El tiempo revela. El tiempo muestra los frutos. El tiempo diferencia entre quienes crecen internamente y quienes solo crecen externamente. Mira, la cizaña se parece al trigo hasta cierto punto, pero cuando llega la cosecha, cuando el trigo produce espigas llenas de fruto y la cizaña permanece vacía, se vuelve imposible confundirla. Lo mismo ocurre en la vida espiritual. Al principio, todos parecen buenos, pero llega el tiempo de la cosecha espiritual, cuando Dios comienza a bendecirte, a promoverte, a usarte, y entonces empiezas a ver quién se alegra y quién se entristece, quién celebra tus victorias y quién calla, quién comparte tu dolor y quién desaparece. Es en este momento que Dios comienza a separar. Y hay una lección poderosa aquí. No te apresures a juzgar. A veces la cizaña sigue disfrazada, y si intentas arrancarla demasiado pronto, podrías terminar lastimando a personas inocentes, creando divisiones innecesarias o incluso sembrando amargura en tu propio corazón. Jesús enseña que es mejor dejar que las cosas crezcan juntas bajo vigilancia, oración y discernimiento, y dejar que el tiempo y el Espíritu Santo hagan la separación. Puede que hoy vivas con alguien que no es trigo, pero eso no es motivo de miedo, ira ni desesperación. Es motivo de oración y sabiduría. Sigue plantando tu semilla. Sigue creciendo en Dios, sigue siendo trigo, porque cuando llegue la cosecha y llegará, Dios te separará, te protegerá y limpiará el campo de tu vida. Y lo más hermoso, el trigo se guarda, se lleva al granero y se honra, pero la cizaña, se echa al fuego porque nunca tuvo una raíz verdadera, nunca dio fruto, solo apariencia. En la siguiente sección, analizaremos un episodio del ministerio de Pablo, donde un espíritu maligno se escondió tras una mujer aparentemente devota, pero fue discernido y expuesto por una autoridad espiritual. Comprenderás que la envidia espiritual también se manifiesta a través de la alabanza y que no toda palabra amable proviene de Dios. La joven adivina. Cuando la adulación es el arma de la envidia espiritual, ¿sabías que no todos los elogios son muestra de admiración? Que hay palabras dulces que en realidad son flechas disfrazadas, lanzadas por corazones dominados por la envidia, la manipulación o el egoísmo. En el libro de Hechos 16:18 encontramos a Pablo y Silas en una misión. Predicaban, oraban y liberaban vidas, pero de repente una joven los siguió por Filipos, gritando a gran voz: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Suena a cumplido, ¿verdad? Ella decía la verdad, ensalzaba su ministerio, decía algo bueno, pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió lo que nadie más veía. No había reverencia allí, había perturbación espiritual. Esta mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación, un espíritu engañoso que le daba apariencia de espiritualidad, pero cuyo propósito era distraer, confundir y desviar la atención de la verdadera palabra. Pablo entonces se gira y con autoridad expulsa al espíritu, y en ese momento cae la máscara. El texto dice que los dueños de la joven, que se beneficiaban de sus dones, estaban furiosos al darse cuenta de que su poder oculto había sido quebrantado. Hay algo poderoso aquí. La adulación del enemigo es un disfraz para mantener su influencia. La alabanza de la joven no era adoración, era manipulación espiritual. Era una forma de asociarse con la autoridad de Pablo y Silas para ganar legitimidad ante el pueblo y al mismo tiempo mantener el control espiritual de la ciudad. Esto sucede constantemente hoy en día. Personas que se acercan a ti con palabras dulces, con frases cristianas, con lenguaje de fe, pero cuyos corazones están amargados, envidiosos o impulsados por intenciones ocultas, y sientes que algo anda mal.
una inquietud inexplicable. Esta es la advertencia del Espíritu Santo. No todo amén es sincero, no toda profecía viene de Dios, no todo cumplido te fortalece. Necesitas discernimiento. La adulación es una de las herramientas más sutiles del espíritu de envidia, porque alimenta el ego, pero debilita el espíritu. Te hace bajar la guardia, te abre puertas, te hace confiar en quienes intentan infiltrarse. Pero Pablo nos enseña una postura firme, no debate. Él no alaba a cambio, discierne, reprende y expulsa, porque la autoridad espiritual no se mide por la cantidad de aplausos, sino por la capacidad de discernir y cortar el mal de raíz. Si sientes que alguien siempre te alaba demasiado, pero tu espíritu no siente paz, ora, pídele a Dios discernimiento. Y recuerda, el Espíritu Santo nunca trae confusión. Él revela, libera, ilumina lo que está oculto en la oscuridad. En el siguiente tema, concluiremos esta serie de revelaciones con una historia del Antiguo Testamento, donde una verdadera amistad tuvo que romperse porque la envidia de los demás hizo imposible mantener la alianza. Comprenderás que a veces Dios te separa de las personas que amas, no porque sean malas, sino porque el entorno que las rodea se ha vuelto demasiado peligroso para que continúes allí. David y Jonatán, cuando incluso la verdadera amistad debe desvanecerse por la envidia que los rodea. Pocas historias en la Biblia hablan tan profundamente de lealtad como la amistad entre David y Jonatán, hijo del rey Saúl. Jonatán tenía todas las razones para odiar a David. El trono que sería suyo estaba profetizado para David. David se había ganado el honor del pueblo. El favor de Dios recaía sobre el pastor de Belén, no sobre el príncipe de Israel. Pero a diferencia de su padre, Jonatán vio la verdad espiritual, reconoció la unción sobre David, hizo un pacto de amor fraternal e incluso renunció a sus derechos reales, sabiendo que Dios tenía un plan mayor. Sin embargo, incluso con todo este amor sincero, la envidia de Saúl comenzó a contaminarlo todo. En 1 Samuel 20, David se da cuenta de que su vida corre peligro. Saúl ya no oculta su furia, los celos se convierten en persecución. Y Jonatán, incluso intentando proteger a David, ya no puede evitar la destrucción que viene de su padre. El dolor de la separación es real. Jonatán le dice a David: vete en paz, porque ambos juramos por el nombre del Señor. El Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y la tuya, para siempre. 1 Samuel 20:42. Lloran, se despiden y no vuelven a verse. Ahora, escuchen esto con atención. La separación no se debió a falta de amor, sino a un exceso de discernimiento. David comprendió que, por pura que fuera la amistad, el ambiente que la rodeaba estaba contaminado. Y cuando el ambiente es tóxico, incluso las alianzas verdaderas necesitan dar cabida al propósito de Dios para que siga fluyendo. ¿Cuántas veces has tenido que alejarte de buenas personas por presión, chismes o envidia externa? ¿Cuántas amistades se han visto dañadas, no por malicia, sino por la presencia de otros que sembraron desconfianza, competencia y celos? Dios te muestra algo hoy. No toda separación es señal de error. A veces es liberación. El dolor de David no impidió su destino. La ausencia de Jonatán no anuló su amor, pero la separación fue necesaria para que David viviera lo que Dios había escrito. Es más, Jonatán no se resistió a la voluntad de Dios. Bendijo a David, aun sabiendo que ya no estarían juntos. Esta es la señal de una verdadera amistad espiritual. Prefiere verte lejos, vivo y en paz, que cerca, muerto y herido por ataques que ya no puede contener. Algunas relaciones necesitan ser reevaluadas, no porque la persona sea mala, sino porque la situación ha cambiado. Y tú, que eres sensible a la voz de Dios, necesitas saber cuándo es el momento de alejarte, incluso cuando amas. David lo siguió, fue moldeado en el desierto, refinado en las cuevas, y a su debido tiempo se convirtió en rey. Y Jonatán, incluso muriendo en batalla, pasó a la historia como el amigo más leal de la Biblia. Esto nos enseña que las verdaderas amistades a veces se distancian, pero nunca se pierden ante Dios.
Y las separaciones que duelen hoy, mañana se revelan como puertas a algo más grande. En la siguiente sección haremos el cierre y el llamado a la acción con todo lo que me indicaste hacer. Honrar al oyente, un comentario final, reflexiones y una conclusión que te involucre emocional y espiritualmente. Si has llegado hasta aquí, necesito decirte algo con toda sinceridad. Eres diferente, eres excepcional. Eres un elegido. Pocas personas llegan al final de un video como este. Pocas personas anhelan discernimiento. Pocas están dispuestas a afrontar la verdad, a abrir los ojos, a dejar que el Espíritu Santo exponga lo que se esconde a su alrededor y en su corazón. Perseveraste, resististe, soportaste cada confrontación y recibiste cada revelación. Por eso, quiero que comentes ahora, a continuación, la frase «Dios me hizo ver». Sí, escríbela como una declaración profética. Es tu contraseña espiritual. Es con esta frase que reconoceré a los elegidos, a los atentos, a aquellos que no se conforman con las apariencias, sino que desean una conexión profunda con Dios. Y, si puedes, comparte este video con alguien. Quizás esa persona esté rodeada de envidia disfrazada, sonrisas falsas o alianzas que están drenando su vida espiritual. Tú puedes ser el instrumento que Dios usa para abrirle los ojos a alguien. No subestimes el impacto que un solo clic puede tener en la eternidad de otra alma. Ahora, escucha esto con atención. Suscribirse a este canal no es solo un gesto digital, es un acto espiritual. Es como plantar una bandera en tierra santa y decir, elijo crecer, elijo permanecer, elijo escuchar la voz de Dios, incluso cuando me confronta. Hay personas que pasan toda su vida frecuentando lugares donde nadie las alimenta de verdad. Y cuando encuentran un lugar donde se habla la verdad, donde el Espíritu Santo se mueve, dudan en comprometerse. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que este tipo de contenido puede provocar. Él sabe que esta palabra tiene el poder de liberar bendiciones, romper ataduras, revelar mentiras y guiar destinos. Así que, si aún no te has suscrito, detente ahora y suscríbete. Si ya estás aquí, te agradezco. Eres parte de lo que Dios está construyendo aquí. Ahora, quiero dejarles una metáfora para que la guarden en su corazón. La vida es como un campo y ustedes son la tierra. Cada día se siembran semillas en ustedes, palabras, acciones, alianza, pero solo lo que dejen que arraigue florecerá. Y hoy recibieron semillas de verdad, de revelación, de liberación. Protéjanlas, cultívenlas, nútrelas, porque el enemigo intentará sofocarlas, arrancarlas, reemplazarlas. Pero lo que Dios les ha revelado aquí, nadie puede arrebatárselo. Y antes de terminar, no se detengan ahora, no cierren la sesión todavía. La música que empieza a sonar de fondo no es solo estética, tiene un propósito. Este es el momento de guardar silencio, cerrar los ojos y dejar que el Espíritu Santo continúe lo que comenzó durante este mensaje. Aprovechen estos últimos minutos para alabar, dar gracias y sentir la paz de Cristo invadir su corazón. No interrumpan esta conexión. Permanezcan hasta el final, porque su presencia permanece hasta el último segundo. Y recuerda, si Dios te ha mostrado a quienes tienen envidia disfrazada de amistad, es porque te está preparando para vivir rodeado solo de quienes tienen un corazón alineado con el cielo. Hasta el próximo estudio, que la paz en Cristo te acompañe siempre.